¿ya? 20, 40, sea gracioso. Ya, vamos a ver. Eh, Vamos a ver hoy día entonces, hay algunas preguntas, entonces repaso. 14, ¿qué actividades conforman la producción incipiente? A ver, ¿qué actividades conforman la producción incipiente? A ver, chicos, ¿la casa? Eso es economía de subsistencia. Hemos dicho 3 tipos de economía. Economía de subsistencia. Muy bien, Mateo. Producción cuando decimos de producción, producción es que el hombre ya produce sus propios alimentos, ya no necesita de la naturaleza. Ahí habla, no necesita completamente, ¿no? Entonces hablamos de la, pero decimos incipiente. Incipiente tiene que ver la horticultura y el pastoreo. Cuando decimos economía productiva, ahí nos referimos a la ganadería y la agricultura. Ya ahí es una producción más desarrollada. Em, ¿Cuál fue el pueblo mesopotámico que dirigió la mayor expansión militar de Mesopotamia? A ver, pueblo que dirigió la mayor, aunque no lo creas, mi estimado Javier, 19, acá en CEPRE con 19 salió último. Ya, por eso relativamente sí lo es. Ya, excelente, Mateo, el pueblo asirio. ¿Cómo se llama el más importante rey de los asirios? El- eh, Ese es Jean-Pierre, Tutmosis III es egipcio. El más importante rey asirio es Asurbanipal. Ya, Asurbanipal. Otra, a ver, ¿cuál es el pueblo que generó las bases de la civilización mesopotámica? Repito, pueblo que dirigió las bases de la civilización mesopotámica. Ya, ahí hay un detalle, pues. El pueblo que, el primer pueblo que generó casi todos los inventos y las tradiciones excelentes, Reina, fueron no, Harold Reina, ¿no? Fueron los sumerios, ¿ya? Excelente respuesta. Otra, ¿cuál es el, el aporte que dejan los egipcios a la arquitectura? ¿Cuáles son las técnicas de construcción más importantes que dejan los egipcios a la arquitectura? ¿Mm? Ya, ahí hay dos, ¿ya? Por un lado, la construcción de obeliscos y por otro lado, la construcción de columnas, ¿ya? Otra, em, ¿con qué astro determinaban el calendario los sumerios? Mesopotamia, ¿con qué astro determinaban el calendario? A ver, chicos. ¿Con qué astro determinaban el calendario en Mesopotamia? Muy bien, excelente, ya varios acá, muy bien. Era el calendario lunar, muy bien. ¿Y en Egipto, qué calendario era? En Egipto, el solar, muy bien, el calendario solar. Otro, ¿cómo se llamaba la escritura egipcia de la alta élite? La escritura egipcia de la alta nobleza. ¿Cuál era? A ver, chicos. Esa era la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica. ¿Ya? Otra, la escritura, veamos, de Mesopotamia, ¿cómo se llamaba? De Mesopotamia. Cuneiforme, muy bien, cuneiforme. Otra, a ver, el, ¿cómo se llaman los grupos más primitivos de la historia humana? Los grupos más primitivos, ¿cuáles son? Las bandas, muy bien, excelente, mira amigo, muy bien. Eh, a ver, otra. ¿En qué periodo, se produce la extinción de la megafauna? Extinción de la megafauna, ¿en qué periodo? Tanto en Perú como en el Viejo Mundo. A ver, ya, pero escúchame, amigo y amiga. El detalle con el Holoceno es que el Holoceno y el Pleistoceno son periodos geológicos. Aquí nos referimos a periodos propiamente humanos. Ese es el Mesolítico, muy bien, y el otro es el Arcaico inferior. Mesolítico y Arcaico inferior. Ya, otra,
¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la revolución que dio origen a las civilizaciones en el mundo? ¿Cómo se llama la revolución que dio origen a las civilizaciones? Excelentes. No, por favor, Harold, ¿ah? A ver, la revolución neolítica dio origen ¿a qué? A la economía productiva y al sedentarismo. Pero a la civilización, ¿qué revolución fue? Esa se llama la revolución urbana. La revolución urbana, por favor. Luego, dijimos... ¿En qué periodo surge la arquitectura religiosa monumental en el Perú? ¿En qué periodo surge la arquitectura religiosa monumental? A ver, chicos, ¿qué periodo? Ya, ese es el arcaico superior, que es donde, en la etapa donde surge Caral, surge Bandurria, Cotos, Huacaprieta, entre otros. Muy bien, chicos, vamos a la clase de hoy, ¿ya? Hoy día, por favor, empezamos nuestra sesión. Vamos a ver acá, vamos a proyectar perdón, vamos a proyectar nuestro PPT, ya que hoy día el PPT está súper, ¿hoy qué pasa? Está súper excitante, ¿no? Ya, listo. A ver, vamos a nuestra clase de hoy entonces, ¿ya? Vamos a compartir acá la imagen. Ah, no, acá era. Listo. ¿Se observa el PPT? ¿Se observa? ¿Me confirman? Confírmeme por voz, porque no puedo leer los mensajes. Sí, profesor. Chévere. A ver, ¿de qué trata entonces la clase de hoy? Hoy día vamos a ver la primera parte de las civilizaciones andinas. Dijimos, la palabra alta cultura es lo mismo que decir civilizaciones. A ver, características de alta cultura: propiedad privada, división social y el Estado, ¿no? Y un factor elemento, una tecnología importante para esto va a ser la cerámica, la aparición de la cerámica. Como vemos acá, puedes ver que la cerámica tiene diversas muestras en su desarrollo. La cerámica es un medio que permite expresar muchas de las formas de vida que los pueblos han tenido. ¿Se entiende? ¿Se comprende, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, chévere. Vayamos. Lo primero que hay que entender es cómo se origina la alta cultura o civilización. Ojo, una cosa es teoría del poblamiento americano, otra cosa es la teoría de la alta cultura. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya, aquí te explican cómo llegó el hombre a América, aquí te explican cómo se formaron las civilizaciones, ya son diferentes. Bueno, para esto hay que entender las condiciones en las cuales se vivía en- durante el siglo XX, ¿no? A inicios del siglo XX hay una particularidad. eh, ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Un detalle del siglo XX es que sabrás que a inicios del siglo XX mucha gente era racista, ¿ya? Y el racismo era algo muy normal. Algunas personas abiertamente se hacían llamar racistas. Por ese motivo es que un señor llamado Max Zule llega y estudia a las sociedades peruanas. También hay que entender algo, que mucha de Max Zule básicamente viajó por la costa. Max Zule no fue a la sierra. ¿Y por qué, profe? Porque acuérdate que en esos tiempos básicamente nadie viajaba a la sierra. Eso de viajar a la sierra para ir de aventura y eso recién surgió después de que se encontró Machu Picchu, ¿ya? Por eso es que Maxwell le decía, no, pues estas grandes construcciones de la costa, esto no lo pueden haber hecho los indios.
Esto tiene que haber venido de afuera. Es debido a parte de las ideas racistas que tenía. Por eso es que Ule pensaba, como en México estaban estas pirámides, pensaba que un pueblo llegó y dio origen a esta civilización. Ante ello, surge la propuesta de Tello, Julio C. Tello. Él señala que un pueblo de la selva llega hasta la sierra del Perú y este pueblo va a formarse en civilización. Para él este pueblo fue Chavín y él lo llamó cultura matriz, la cultura madre de las otras culturas siguientes. Años después se descubre que la cerámica más antigua de América está en Ecuador. De ahí es que el doctor Federico Caus Mandoy planteaba de que desde la zona de Valdivia se generó una expansión, o sea, una migración hacia diversos lugares y en el Perú ya se consolida esta civilización. A eso lo llama Valdivia. Y hoy día la teoría más aceptada es esta, la teoría de Luis Guillermo Lumbreras. ¿Qué plantea esta teoría? Nos plantea básicamente de que la civilización en el Perú es el fruto de dos componentes, de componentes internos y externos, ¿ya? Y que la combinación de estos elementos, de estas influencias, dio origen a procesos de civilización. Ahora, si hablamos de civilización en los Andes, hay que entender a diversos grupos sociales. Por ejemplo, vemos acá los señores, ya la alta élite, vemos acá los sacerdotes, vemos acá los guerreros y en la base de la escala vemos a los pescadores. Ya debemos entender que se forman diferentes grupos sociales y cada una con derechos y cualidades diferentes. Eso marca entonces una diferencia respecto a cómo es que se debería o cómo es que se debe entender a estas civilizaciones en ese sentido. Bueno, dice periodificación andina, ¿ya? Acuérdense, la primera etapa es la etapa del precerámico, pero luego llega la etapa del primer horizonte que corresponde al formativo, el intermedio temprano que corresponde al desarrollo regional, el segundo horizonte que corresponde al imperio Wari, el intermedio tardío que corresponde a los estados regionales y el horizonte tardío que corresponde al Tahuantinsuyo, a la expansión del imperio de los incas. La primera etapa es considerada el formativo. Y ahí hay que tener un detalle particular, jóvenes, puesto que, a ver, por ejemplo, si hace 20 años, tú ibas a un museo, lo primero que ibas a ver en el museo era un letrero que decía Sala Chavinoide. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Ya. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué chavinoide, profe? Porque acuérdate que se pensaba, lo que decía Tello es que Chavín era la cultura madre. Entonces Chavín había dado origen a las otras culturas. Se decía chavinoide porque cosas encontradas por diversos lugares se pensaba que todos habían copiado eso de Chavín, lo cual hoy día se sabe que no es cierto. Se ha encontrado y se ha demostrado que hay cosas que utiliza Chavín que son más antiguas que el mismo Chavín. Por eso es que hoy día sabemos que hay pueblos pre-Chavín. El formativo empieza con una fase inicial. Aquí observamos qué cosa, pueblos que habían desarrollado una gran tecnología hidráulica, transporte de canales, que habían iniciado ya la construcción de estos templos llamados templos en U. Por ejemplo, ves aquí uno, el famoso templo de la Florida, en la zona de Lima. Y Tello descubre esto, ¿no? Esta imagen en piedra que vemos a la izquierda, y que Tello pensaba que era un guerrero. Lo peculiar es que en la zona en los pueblos del formativo que se han estudiado, se ha demostrado que no existen almacenes de armas. Profe, y si no existen almacenes de armas, ¿eso qué significa? Significa que no habían ejércitos. Por lo tanto, profe, acá hay un detalle peculiar. Si no había ejércitos, entonces, ¿qué está haciendo este señor? ¿Observas estos elementos que estoy resaltando? ¿Se observan? Ya, estos elementos al parecer son cactus. ¿Y qué nos indican estos cactus? Que al parecer estos señores eran sacerdotes y por lo tanto los cactus eran utilizados para hacer alucinógenos consumidos con canutillos. ¿Se entiende lo que es un canutillo? ¿Se entiende?
No, profe, ¿qué es eso? Un canutillo es algo así como un sorbete. Comúnmente se hace de hueso. ¿Y para qué sirve? Lo que pasa es que esos señores con el cactus preparaban unas drogas, pero bravasas, pues, ¿no? ¿Y qué hacían con esas drogas? Te ponías el canutillo en la nariz, te levantabas y colocabas aquí la sustancia. Y la droga pasaba, pero purita, pues, ¿no? Directo al cerebro, ¿ya? Te ponía like stone, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacía? ¿Para qué hacían esto? Lo que pasa es que esas drogas generaban efectos. Lo primero es que te dejaba medio mareado, ¿no? Lo segundo es que la droga te enrojecía tanto los ojos, ¿ya? Lo tercero es que la droga te dilataba las pupilas negras, te las elevaba hacia arriba. Justamente eso puedes ver acá. ¿Se observa cómo está dilatada la pupila? Está hacia arriba, ¿se observa? Eso mismo se ve acá y eso mismo se ve acá. También, otro efecto de estas drogas es que al consumirlas directas te hincha la fosa nasal y va a hacer que por la fosa empieces a botar bastante moco. Por eso es que aquí ves este señor con el moco y mira, aquí ves un mocazo que está botando y con curva todavía, ¿ya? ¿Esto qué indica? La presencia de un tipo de gobierno llamado, ¿cómo se llama esto? La teocracia, ¿ya? Al parecer, las personas que ejercían el mando eran los sacerdotes con sus creencias religiosas. ¿Qué podemos entender entonces de esta época, jóvenes? Que al parecer, ¿has visto hoy día cómo las iglesias evangélicas se disputan el tener más fieles? ¿Se me entiende? ¿Entiende? Sí, Ya. Al parecer con los Chavín pasaba lo mismo. Los Chavín perdón, los diversos pueblos del formativo se disputaban entre ellos quién podía tener más fieles y por lo tanto mejores ofrendas. Al parecer el pueblo que fue más sorprendente y que captó más fieles fueron los Chavín. Chavín es un lugar que fue estudiado por un arqueólogo norteamericano llamado John Kreber. Bueno, fue descubierto por John Kreber. Kreber llega en los años 10, entra en la cámara del lanzón y cuando llega a la parte donde está el lanzón monolítico, sucede, bueno, perdón, él no llegó. Cuando entra a las galerías, había mucho murciélago, pues. Por eso es que Kreber se escapa y le dio miedito, ¿no? ¿Ya? Pero a 10 años después llega Julio C. Tello. Y debido a que Tello inició los estudios y las investigaciones, él es considerado el descubridor. Cuando Tello llega hasta el fondo del laberinto, Tello llega al Lanzón y en la parte baja del Lanzón encuentra estas muestras de cerámica que observas abajo, todas básicamente decoradas y que utilizan líneas incisas, o sea, incisiones. Puedes ver que, a ver, esta que es monócroma, cuerpo en forma de globo, hasta gollete es esto. ¿Te observas esto que parece una argolla? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, eso se llama gollete, asa gollete, un solo pico, y en su mayoría esta cerámica era para uso ceremonial, servía como ofrendas para los dioses de Chavín en sí. Entonces vemos estos factores, ¿no? ¿Qué más podemos observar aquí? Podemos observar que dentro de estos componentes entonces se empiezan a desarrollar ya formas de civilización e inclusive ya bien definidas. Aquí está el castillo de Chavín de Huántar, y los sacerdotes que dominaban este lugar, ¿no? Varones como mujeres que utilizaban, un detalle, mire, esta cabeza clava. En esta cabeza clava puedes ver claramente que las pupilas se encuentran dilatadas hacia arriba. ¿Está bien? ¿Se observa? Sí, profesor, se observa. Ya lo otro, miren, la nariz está en mocazo, pues. Al parecer, esta es la evidencia. Se piensa que la cabeza clavas no eran otra cosa que la cara de los sacerdotes. ¿Ya? Aquí ves cómo usaban dientes de felino y utilizaban una serie de tocados. Este es el templo de Chavín. Como ves es bastante impresionante. Y lo que se sabe, como te dije, es que al parecer de todos los cultos que habían, unos eran más sorprendentes que otros, más alucinantes que otros. Pero el templo más importante era definitivamente el de Chavín.
era el que todos tenían en consideración en este caso. Lo peculiar de este templo de Chavín es que al parecer llegó a juntar tantos fieles que llegó un momento en que tuvieron que ampliar y ampliar más el templo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor, se entiende, ampliar. Ya, muy bien. Por ejemplo, acá tenemos la entrada, que es la portada de las Falcónidas. Tenemos acá la única cabeza clava que está en pie. Acá tenemos las galerías de Lanzón. Y por acá, John Rick. Ya, Rick es el arqueólogo que hoy día dirige los... Acuérdate que Tello muere en el año 47. Cuando muere Tello, las investigaciones en Chavín son dirigidas por un arqueólogo llamado Richard Burger. Y a partir de los años 90, la investigación la dirige el señor que ves acá, llamado John Rick. Ya, este señor, por ejemplo, hizo algo muy curioso. En el año 2010, si más no me acuerdo, lo que él descubrió que en la parte baja del templo hay una red de canales de agua, o sea, algo así como desagües. ¿Se entiende? Una red de desagües. ¿Ya? Lo curioso de esta red de desagües, puedes ver acá, es que Enrique hizo, por dentro de esta red, metió un carrito pequeño, dirigido a control remoto con una cámara. Y se descubrieron cosas bastante peculiares. Por ejemplo, se descubrió que dentro de los desagües habían dejado ofrendas, restos de cerámica, restos de, ¿cómo se llama esto? Minerales, restos de caracoles, huesos de humanos. Al parecer habían hecho sacrificios también en ese sentido. Bueno, algunas muestras artísticas de Chavín, tenemos la Estela Raimondi, tenemos el obelisco de Tello, el lanzón monolítico. Por otro lado, las cabezas clavas, ya, aquí tienes una concha de caracol. Y por este lado tenemos, mira, huesos humanos que se encontraron debajo del templo de Chavín. Al parecer, a Chavín llegaba gente de zonas muy lejanas. La fama de este templo era muy impresionante. Llegó hasta lugares verdaderamente lejanos. Sin embargo, ¿esto qué generó? Generó que lentamente se formara sobre este aspecto, se formara una idea de culto. Al parecer, cuando la gente llegaba, el sacerdote te pasaba la pipa y con eso te invitaba a las drogas. Y una vez que estabas drogadazo, te metían por estos laberintos, ¿no? ¿Ya? Obviamente estos laberintos estaban oscuros. Una vez que entrabas, como ves acá arriba, ahí está el postulante todo asustado para la práctica, llegabas hasta donde estaba el principal sacerdote, el cual estaba tan drogado que hacía cosas impresionantes. Y al costado estaba la famosa cámara de Lanzón. A ver, otro detalle es que la cultura Paracas. Paracas sí fue descubierta netamente por Julio Cetello. Acuérdate que Julio Cetello era un médico y Julio Cetello quería investigar o estaba investigando el tema de la sífilis en el antiguo Perú. ¿Se entiende lo de sífilis? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, ok. Tello quería demostrar con la sífilis que con la sífilis quería demostrar de que este era un mal que había existido desde muy antiguo en el Perú. El caso es que Tello buscaba qué cosa. Tello empezó a estudiar cráneos, ¿ya? Y ahí es donde unos huaqueros estaban llevando del país este cráneo deformado. Se les pregunta dónde lo encontraron y les indican esta zona de Pisco en Ica. Justamente en la provincia de Pisco, Tello hay a dos sectores, la Paraca Cavernas y Necrópolis. La Paraca Cavernas es la etapa, ves acá, la etapa de las tumbas gruesas, donde destaca el estilo felínico, el estilo del felino. Luego tenemos Paracas Necrópolis, donde destacan esas tumbas rectangulares, pero que ya no son tan profundas como las otras. ¿Qué más?
Las Paracas Cavernas ya tiene su capital es Tajahuana. Aquí ves una foto de Tajahuana, aunque es un lugar bastante destruido. Tiene una forma de copa invertida, diseños relacionados con el culto felino. Mira, aquí ves las tumbas en copa invertida. Ves acá estos elementos en un tejido que tienen apariencia felínica. Su cerámica es polícroma, estilo post-cocción, con influencia del felino, ¿no? La siguiente etapa es la etapa necrópolis. Aquí su centro es Topará. Mira, aquí tienes una foto de Topará. Sus tumbas son rectangulares. Es conservada la mejor, su cerámica, su textil es considerada como la mejor de la América precolombina. Aquí es donde destacan los famosos mantos Paracas. Paracas. Su cerámica es monócroma, su pintura precocción, y ya se abandona, se deja por completo el estilo felínico. Ahora, un detalle de las prácticas médicas jóvenes es que no se sabe, desconoce en sí para qué servía la trepanación craneana. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, profe, ¿y por qué? Por un detalle, pues el detalle es que cuando los españoles llegan, los españoles ven que los incas deformaban el cráneo de sus hijos y los niños tanto lloraban que les causó mucha pena, ¿no? Por eso es que son los españoles los que prohíben esto. Los incas básicamente lo utilizaban como un medio para disimular, como un medio para mostrar su estado de nobleza. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, por eso es que se pensaba de que la deformación era por un motivo básicamente estético. Ya se pensaba que esto tenía que ver mucho con la apariencia. Aquí ves cómo a los niños se les deforma el cráneo desde etapas muy tempranas, ¿no? Ya este proceso es muy doloroso. Eh, Otro detalle es la trepanación. La trepanación tiene que ver con estos cortes en el cráneo, ¿ya? Ojo, acá una aclaración, ¿ya? En las sociedades, en las sociedades se ha descubierto trepanaciones desde épocas muy antiguas. Inclusive se sabe que hay trepanaciones desde la época del Paleolítico. ¿Se comprende? Sí, profesor. sí, Ya. El detalle es que lo que sorprende en Paracas no es tanto que se haya cortado el cráneo. Lo que sorprende es que los cortes hayan sido tan grandes. Lo otro que también sorprende es que la persona logró sobrevivir al menos un par de semanas. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? sí, Sí, profesor. Ok, ok, ok. Muy bien, la trepanación, ¿no? Aquí tenemos los famosos mantos Paracas, ya que eran utilizados. Y un caso curioso es esto. Ojo, esto no es un chullo, no es un chullo. Tú sabes que el chullo no es peruano, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, profesor. Ya. El chullo no es peruano. Profe, ¿de dónde es? El chullo es básicamente un gorro europeo. Europeo, ya en ese sentido. Acuérdate que los chullos no fueron algo creado en el Perú. Lo que usaban los antiguos peruanos era esto, algo parecido a los turbantes griegos en sí, perdón, a los turbantes árabes. Ahora, la siguiente etapa es la etapa del intermedio temprano. Aquí destacan Mochica y Nazca. Estas dos sociedades son importantes porque demuestran qué cosa. A ver, veamos. Primero, una expansión de canales de riego. Estos canales de riego permitieron irrigar pampas muy lejanas y así llevar la agricultura hacia diversos lugares, ¿ya? O sea, los canales de riego que hicieron permitieron una expansión agrícola. Otro factor importante a tomar en cuenta son las aristocracias teocrático-militares. Aristocracia es una nobleza, ¿ya? Pero esta nobleza tiene un detalle peculiar. ¿Se entiende?
Sí, profesor. ¿Ya? El, el caso curioso de esto es que estas élites, estas noblezas, llegaron a dominar dos instituciones, el aspecto religioso y el aspecto militar. Ya eran autoridades que a su vez se hacían, la gente los identificaba como divinidades. Aquí vemos, por ejemplo, la tumba del señor de Zipán y su gran aspecto magnífico, ¿no? Tú sabes que el señor de Zipán caminaba en cinabrio, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Y qué es el cinabrio? A ver, no sé si has visto, hay una tierrita de color que la gente le llama ocre. ¿Se entiende? Vamos a ver si por aquí encontramos algo, ¿ya? Cinabrio. Este es el cinabrio, ¿ya? El cinabrio no es un tipo de mineral que cuando es pulverizado se obtiene un polvo rojo. ¿Se comprende? Sí. Sí. ¿Ya? Ese polvo nosotros comúnmente lo llamamos ocre. Pero ¿qué es lo que sucede? Mira, por ejemplo, el, qué hacía el señor de Zipán? Se sabe de que cuando el señor de Zipán caminaba, sus sirvientes tiraban ocre por todos los lugares donde caminaba. Al parecer el señor de Zipán no podía caminar en el piso común, tenía que caminar sobre un piso especial. O sea, si te das cuenta, le daban un trato como si fuera un dios. Eh, Otro detalle también es que esta es la famosa época de los grandes maestros alfareros, de la época de la alta calidad de alfarería. ¿Y por qué? Porque las técnicas se mejoran. A ver, veamos acá un detalle, ¿ya? Ya vamos a anclar, ya. Mira, esto que ves acá es un pedazo de cerámica de la época de Chavín. Oye, ¿qué pasó? ¿Se observa? ¿Se observa? Sí, Sí, se profe. observa. Ya, te das cuenta que aquí hay como unas líneas, ¿no? ¿Se observa estas líneas? Sí. No Ya, noto mucho. ya. Esas líneas se llaman incisiones. Esta es de la época de Chavín. Pero un detalle curioso es esto. Bueno, no se va a ver bien ya, pero toda la masa es compacta, o sea, tiene la misma cualidad. Parece que cuando hicieron este jarrón o lo que sea, básicamente agarraron arcilla y la arcilla la removieron, ¿no? Solo arcilla. Pero en el arcaico, en el intermedio temprano surge un detalle. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué vasija es esta? Los arqueólogos cuando desean, cuando buscan analizar un tipo de vajilla u objeto, lo que hacen es detectar primero el cuello o la boca. El cuello o la boca ya te indica más o menos cómo es. Por ejemplo, mira, desde el momento en que vemos este cuello, podemos identificar que esto al parecer era así. O sea, era una especie de plato. ¿Se entiende? Sí, Sí. Si no hubiera el cuello, entonces no sabríamos qué era, pues. Bueno, lo importante es que este objeto, lo que tiene acá, mira, este objeto acá, te das cuenta, bueno, no lo vas a ver bien, pero aquí tiene varios colores en sí. ¿Y eso es por qué? Porque al parecer hacían lo siguiente. Estos señores juntaban la arcilla, y a la arcilla las removían, pero a esa agarraban conchas de choros, las molían y lo tiraban. Agarraban conchas de moluscos, de otros moluscos, los molían y lo tiraban. Agarraban incluso arena fina y la tiraban dentro y lo removían. Profe, ¿eso cómo se llama? Eso se llama temperantes. ¿Para qué sirve? Tú sabes que la cerámica para que la cerámica para que cocine, ¿ya? Necesita de por lo menos 700 grados centígrados. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya.
Eh, bueno, eso nunca lo vas a lograr en tu cocina de tu casa, ¿no? Porque la cocina de tu casa solamente llega a 100, 150. El detalle es que cuando la cerámica calienta demasiado, termina oscureciendo a la vasija. Pero cuando la cerámica tiene estos componentes, entonces, ¿qué pasa? Que el calor se transmite más rápido y así evitas quemarlo. Esa técnica, jóvenes, fue importante. La cerámica de la época de Chavín es una cerámica oscura, pero la cerámica del intermedio temprano ya es una cerámica clara, y es justamente por la técnica, pues la técnica permitió mejorar y rescatar los colores claros. El pueblo mochica destaca, tuvo como centro Moche en la Libertad, Zipán en Lambayeque. Su cultura fue agrícola, con uso de caballitos de tutor. Aquí destaca Ascope y la Cumbre. Acá arriba podemos observar, por ejemplo, puedes ver ahí los canales de riego. Su agricultura fue agrícola y utilizaron esto en gran medida. Acá abajo podemos ver los caballitos de Totora. Uno de los grandes logros, profe, del hombre peruano radicó en lo siguiente. Fíjate, mira, en el Perú no habrá un coliseo como en Roma, no habrá una muralla china, pero hay algo, mira, las pampas. Estos suelos secos, mira cómo el hombre los transformó en esto, ¿no? Logró transformar paisajes enteros que eran muy impresionantes. Esto permitió que cosa, la mayor alimentación de las poblaciones, y todo dirigido por una élite, ¿no? Aquí vemos justamente estas élites, las élites y las poblaciones dominadas, el uso de sus caballitos de totora, o por ejemplo, la población trabajando en las grandes construcciones. En arquitectura se usó el adobe, como sabemos, destaca la huaca de la luna, del sol, huaca rajada y cao viejo, ¿no? En los murales destaca, por ejemplo, las olas del mar, murales de escenas de vida. Aquí ves al dios Ayapaec, Ayapaec, que era su divinidad, y un caso curioso es esto: el desarrollo de los sacrificios humanos, que al parecer los mochica aplicaban y que se ve aquí en sus murales. En cuanto a la cerámica, jóvenes, a ver, dice, representan su vida y su cultura. Tenemos huecos retrato, como estos, que son caras básicamente, que son caras, donde se expresan elementos de su vida. Tenemos huecos clínicos, como este, que ves enfermedades a la piel. Y tenemos huacos sexuales, como por ejemplo, bueno, este es un huaco bien light, ¿no? Ya, suavecito nomás, pues, ¿no? Ya, pero aunque sabes que hay otros que son más fuertes, ¿no? Que son más hardcore, ¿no? Ya, entonces estos huacos vemos que reflejan aspectos de su vida. Jóvenes, ¿todos estos huacos son escultóricos o pictóricos? ¿Representan una forma o dibujo? Ah, Escultórico. excelente. Escultórica, ¿por qué son? Porque representan una forma. En cambio, esto de acá es cerámica pictórica. Mira, dentro de este huaquito está toda esta cantidad de dibujos que ves en esta parte, ya que son bastante impresionantes, ¿no? Por ejemplo, acá ves, mira, el postulante le están dando de alma ahí, o acá el postulante está volando, ¿no? Acá arriba ves cómo el postulante está siendo llevado a la segunda práctica, ¿no? O por ejemplo, acá que se están cometiendo los sacrificios, entre otros, ¿ya? Entonces podemos ver ahí parte de estas escenas. Em, Cerámica pictórica. Picto significa dibujo. Otro detalle importante que podemos observar es que hasta el descubrimiento del señor de Zipán, no se conocía de metales en la cultura mochica. Hoy día sabemos que sí los tenían y que tuvieron un trabajo muy magistral con él, como por ejemplo vemos acá, ya parte de sus adornos, ya orejeras, narigueras, entre otros. Los principales descubrimientos en esta cultura han sido la Dama de Cao en la Huaca el Brujo y el Señor de Zipán en Huaca Rajada, ¿no? Respecto a la cultura nazca, se ubicaron en el Valle del Río Grande, su capital fue el famoso centro de Cahuache, pero acá fue dirigido por un estado teocrático militar. Acá hay un caso muy peculiar, ¿ah?
Si alguna vez vas a esta zona de Ica, a la zona sur de Ica, en Nazca, primero que lleva un sombrero porque hace demasiado calor. Siguiente, no vayas a comer chanchito ahí, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? ¿Por Ya, qué? ¿por qué? Porque sucede que en Nazca abundan las serpientes gruesas. La gente las come, ¿ah? Y cuando las comes, su carne es muy parecida a la carne de cerdo. Bueno, cuando está frita ya no te hace daño, no te preocupes, pero es muy parecida. El detalle es que, mira, hay varios elementos, pero lo que escasea es el agua. Inclusive hasta los ríos se secan. Por ese motivo es que al parecer, profe, para construir estas pirámides truncas, estos grandes edificios, se necesitó un montón de población. ¿Y cómo se juntó a la población si no había agua? Es que ahí los Nazca descubrieron algo. Descubrieron que cavando en el suelo a determinada profundidad encontrabas agua subterránea. Como ves acá, cavaron cientos de estos huecos para así aprovechar el paso del agua. Mira, por ejemplo, aquí ves parte de este orificio, ¿no? Aquí ves a las élites teocrático-militares, ya sus representaciones en las vasijas. Aquí ves un fardo de uno de ellos. Dentro de este fardo, por ejemplo, se halló maíz morado, se halló un cuy, inclusive se hallaron esto, las llamadas cabezas trofeo, que se utilizaban en el contexto peruano. En cuanto a su cerámica, en cuanto a la cerámica, debemos destacar que la cultura nazca tiende a cruzar elementos en el desarrollo de la cerámica. Su cerámica es polícroma, te das cuenta que todas siempre tienen colores diversos. Ya. Siguiente, destaca, por ejemplo, el cruce de imágenes. Mira, acá hay una carita, acá hay otra carita. ¿Se observa? Acá arriba hay otra cara y aquí hay otra cara. O sea, los Nazca lo que tendían a hacer era cruzar imágenes. Vemos que todos los cuadros tienen un dibujo, algún tipo de expresión. Y un detalle curioso es esto. Mira, un tiburón. Ahí puedes ver sus aletas, ¿no? Muchachos, ¿en la costa peruana hay tiburones? ¿En la costa peruana hay tiburones? Bueno, hay una especie que es el toyo, que es un tiburón, pero pequeño. Sobre todo ahí viene el detalle, en la época del Niño, cuando las aguas se calientan, ahí es donde sí se ha avistado tiburones en las costas de Lima, ¿ya? Al parecer aquí hay un señor que está cargando, un tiburón, pues, ¿no? Y ahora, ya para dar el punto final, destacan los famosos geoglifos de Nazca. Geoglifos es lo que tú conoces como líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, como vemos, fueron hechas sobre el suelo en terrenos desérticos que han conservado a estas inscripciones. El nombre correcto es geoglifos. A ver, aquí destacan dos ideas. La idea de que estos geoglifos servían como caminos y la idea de que los geoglifos eran un calendario astronómico solar. Justamente es la señora María Reich la que luchó muchos años por su conservación y evitar que se destruyan, ¿no? En ese sentido. Profe, ¿que los geoglifos de Nazca son los más antiguos? No. Hay geoglifos más antiguos que pertenecen a la etapa del arcaico superior, a la etapa de Caral. Pero lo que sabemos es que estos llegaron a ser los más grandes y los más impresionantes. Algunos logran medir kilómetros y kilómetros de largo, ¿no? En ese sentido. Veamos. Ah, como te dije, María Reich fue una investigadora, trató de descubrir para qué servían estos geoglifos, pero más que nada el Estado le ha dado reconocimientos, principalmente por su labor de conservación, por haber ayudado a proteger a las líneas y que éstas no desaparezcan. Muy bien, con esta imagen que aquí vemos,
con esta imagen que aquí vemos, vamos a dar fin a la sesión. Mira, ahí vemos a la dama de Cao, ¿no? Se dice que bebía sangre en sus ceremonias, entre otros, en ese sentido. Ya, a ver, chicos, vamos a apuntar las claves, ¿está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya te dicto al toque, ya te dicto al toque. 1, barco. 1, barco. 2, avión. 2, avión. 3, casa. 3, casa. 4, enano. 4, enano. 5, casa. 5, casa. 6, dedo. 6, dedo. 7, de casa. 7, casa. 8, dedo. 8, dedo. 9, avión. 9, avión. Y 10, Nazca. 10, Nazca. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? Mira, ahí ves al postulante, ¿no? Listo para el examen del domingo, ¿no? Ya se viene. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a culminar la clase con algunas preguntas de repaso. Ya, veamos. Ah, ¿quién propuso el principio de mutación en la evolución? Chicos, principio de mutación, ¿quién lo propuso? Excelente, Charles Darwin. Otro. ¿Cuál fue la primera especie humana? Primera especie humana. Habilis, muy bien. ¿Cuál fue la especie el hombre fue el primero que usó o que descubrió el fuego? Muy bien, el primero que utilizó el fuego. Ya, otro. A ver, otro punto. A ver, otro punto. Dijimos que ¿quién fue el más importante de los faraones egipcios? ¿Quién fue el más importante de los faraones egipcios? Ramsés II, excelente, Ramsés II. Otro, la crisis, ¿cómo se llama esto? ¿Cuál fue la primera especie que desarrolló el lenguaje articulado? El lenguaje articulado, que es el lenguaje complejo humano. Excelente, muy bien. El neandertalensis. Los primeros grupos humanos ya eran nómades o sedentarios. Nómades, muy bien. ¿Qué tipo de grupo humano fue el primero que llegó a América? ¿Bandas o tribus? Bandas, excelente. Luego, si bueno, hablamos del esto, hablamos del otro. Ya, a ver, ¿qué más se ha preguntado acá? ¿Quién propone el Océano Pacífico como ruta de poblamiento? Ajá, ¿ves? Océano Pacífico como ruta de poblamiento. Ese fue Paul Rivet, ¿ya? El estrecho de Bering lo produce Jarlica. El Océano Pacífico navegando lo produce, lo señala Rivet. Y la de Australia por la Antártida, eso lo propuso Méndez Correa. Muy bien, chicos. Ahí nos vamos a parar la grabación. Vamos a parar.